Yo ya daba por hecho cerrado el acuerdo, estaba encantado de la vida. Y ETA planteó un tema, hubo mucha discusión sobre qué adjetivo ponerle a la tregua, ¿no? Y yo quería una tregua permanente, porque era el término que había utilizado el IRA en Irlanda, y ellos no querían permanente. Y entonces ese tema lo negociamos en euskera, porque en euskera resulta que no era incompatible, indefinido y permanente, era la misma palabra. Y al final aceptaron la tregua permanente, sí. Guren, after all, was not an official of the central government. So he was kind of slightly disposable, if you like, if it didn't go well. Jesus felt like a man under great pressure. Bueno, el texto era mejorable, pero en fin, ya entiendo que al final, después de horas de discusión, o días, que fueron días, pues Jesús hizo lo que pudo. El texto era mejorable, pero en fin, en todo caso nos permitía arrancar, puesto que el texto lo que venía a decir es que ETA iba a declarar una tregua permanente, en fin. No sé si era posible explicar la marcha de la negociación al público. Y posiblemente, aunque se hubiera explicado, se hubiera montado el mismo escándalo, porque una vez que se supo que había conversaciones, pues surgieron como ocurre en toda negociación, pues hay dos partes que se acercan y dos extremos que se alejan. Cuando Zapatero anunció esas negociaciones que estás hablando, yo le escribí una carta a Zapatero, lo hice público, por supuesto apoyándole. Juan Mari era una persona muy abierta, de por naturaleza bonachón, hablaba con todo el mundo, no tenía ningún complejo para hablar con unos y con otros. Teléfono. Voy al teléfono, era mi hermana, y me dice: Maisabel, no salgas de casa. Ya lo sabía lo que había pasado. Ya intuí que algo había pasado. Todavía parece ser que estaba vivo, pero luego ya al rato me avisaron que había muerto. Y nada, pues me dejaron verle, y la verdad es que en el aspecto parecía como si estuviese dormido, porque no se le notaba nada, tenía la cabeza vendada y además intuí como que tenía una sonrisa, ¿no? Una sonrisa de victoria, de decir: me han matado, pero no sé cómo deciros. Intuyo que esto va a servir para algo, ¿no? Pienso que a Juan Mari le mataron precisamente porque era uno de esos hombres que intentaba hacer puentes entre distintos para, de alguna forma, conseguir aquí la paz. Fui en un avión de los servicios secretos de Noruega, en el que íbamos yo y Ternera, salimos de Ginebra, fuimos en el mismo avión a Oslo. Llevaba yo un ABC que ponía enfrentamiento entre Josu Ternera y Cherokee. Y le dije a Josu: ¿qué me cuentas de esto? ¿Estáis enfrentados o qué? Y me dijo: no sé ni quién es Cherokee. Cherokee era el jefe del aparato militar desde el año 2003. Tenía un cierto carisma para su gente, porque era el encargado de contactar y dar instrucciones de último momento a los comandos. De él hemos intervenido muchas comunicaciones en las operaciones que hemos realizado, y siempre tenía la frase de que había que poner muertos sobre la mesa, preferentemente uniformados. Del ambiente ese eufórico que se dio en Ginebra cambió radicalmente en Oslo, ¿no? La sorpresa fue que planteó muchas pegas al texto de Suiza. Quería hacer muchos cambios. Todo el problema se resumía
en una cuestión. Nosotros en Ginebra habíamos acordado, más o menos en términos, yo creo que no estaba en el acuerdo, pero bueno, que durante el proceso de negociación no se producirían detenciones. Recuerdo que decíamos pues levantar el acelerador, ¿no?, en ese tema. Y él estuvo ya con los abogados y tal, al ratificar el papel, pues se dio cuenta de que no estaba asegurada la no detención de la gente, ni de los interlocutores, ni de los miembros de ETA. Y yo decía que no había forma de dar más garantías en ese sentido, ¿no? Nosotros aprendimos en la tregua del 98 y del 99 una cosa que yo nunca olvidé, y es que mientras que había tregua, ETA llenó España de comandos. Es decir, que ETA, como un ejército, que es lo que ella se creía, ETA siempre se creyó que era un ejército, utilizó las negociaciones de paz para prepararse para la guerra. Nunca bajamos la guardia. Por eso lo he explicado una y otra vez. Yo les dije a las fuerzas de seguridad, oye, tienen que sentir nuestro aliento en su cogote. Seguíamos desarticulando comandos, seguíamos tratando de captar información. O sea, no había ningún cambio entre que la organización estuviera en tregua o no. Para nosotros eso era indiferente. Una cosa eran las negociaciones que se llevaban a cabo a nivel político y otra cosa es la actividad policial que tiene que seguir su desarrollo normal. Y es entonces cuando me levanto, como gesto para decir que por ahí no sigo. Entonces el Henri Dunant me dijo, vamos a dar un paseo para tranquilizarnos. Y ahí en ese paseo, pues fueron duros conmigo, ¿no? Porque me dijeron, no eres el de Ginebra, has venido muy agresivo y muy cabreado, tus temores son injustificados porque nosotros ya sabemos más o menos los cambios que quiere plantear ETA en el texto y no alteran en lo fundamental el acuerdo de Suiza, y me pidieron que volviera a ser el mismo hombre dialogante. For George, this was his mission to deliver finally in his organized way on what the armed struggle had failed to deliver on. You know, he was on Calvary here. He was really, this is going to happen. Cerramos el acuerdo, supongo que hacia las 8 de la tarde. Estuvimos cenando, los del Henri Dunant, ETA y yo, y en un ambiente un poco de celebración de que habíamos cerrado el acuerdo. Yo todavía no había llamado a Rubalcaba. Lógicamente, Rubalcaba, cuando le leí el texto, pues quiso sacar un poco más, ¿no? Que en el fondo no cambiaba el significado del texto. Pero Rubalcaba, como afinaba tanto... Evidentemente yo tenía un nivel de desconfianza muy superior al que podía tener Jesús, entre otras cosas porque estás fuera. Siempre el que negocia lógicamente está más metido. Y yo estaba fuera, me fiaba cero de ETA, y por tanto tenía un gran nivel de desconfianza y todo me parecía, en todo creía haber doble sentido. Entonces no se me ocurrió otra cosa que subir a la planta donde estaba ETA y tocarle la puerta de la habitación a Josu Ternera. La reacción suya fue la de decir, ¿qué haces aquí? ¿Cómo planteas una cosa de estas a estas horas, cuando has tenido mucho tiempo para poder plantearlo antes? Me parece fatal. Ya hablaremos mañana, hoy no quiero hablar nada. Henri Dunant vino pensando que se trataría de algún asunto sin importancia, y fue la cosa calentándose. Y Josu Ternera me dijo, porque tú eres un mal abogado, que no eres fiable. Entonces, pues yo tiré para arriba también, ¿no? Le dije, tú no tienes autoridad para hablar, porque yo represento a un gobierno democrático y tú representas a una organización terrorista. Y entonces, bueno, una vez pasada la bronca, los de ETA admitieron una fórmula intermedia, no la que proponía Rubalcaba, pero una fórmula intermedia. Pues quedó sobre el ambiente una especie de enemistad. En fin, los saludos de despedida y tal fueron muy